Qué oración más linda, qué oración más hermosa la que nos hacía nuestra querida Amanda. Y bueno, hoy día, en el Día del Niño, vamos a hacer un alto en nuestra serie de sermones sobre Colosenses. Y vamos a tener una palabra del Señor ahí en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Así que le animo para que busque ahí en su Biblia la palabra del Señor. Y vamos a preguntarnos si hoy día, ¿qué preferimos celebrar? ¿El Día del Niño o el Día del Hijo? ¿El Día de los Niños y las Niñas o el Día de los Hijos y de las Hijas? Así que le voy a invitar ahí a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a mirar el capítulo 4, versículos 1 al 7. Ahí vamos a tener la palabra del Señor. Leemos entonces Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7, y lo hacemos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Qué hermosa es siempre la palabra de Dios. Es hermoso escucharla, es hermoso comprenderla, es hermoso aplicarla y es hermoso vivirla. Me gusta pensar en el Día del Niño, el día que estamos celebrando hoy día. Me gusta pensar en los adolescentes, porque pareciera que cuando los chicos y las chicas llegan a la adolescencia y están empezando esta transición, como que detestan que se les trate como niños, ¿eh? Hasta que llega el Día del Niño y quieren su regalo. Eh, Sin embargo, una actitud similar ocurre con los Gálatas. Están en medio de una especie de adolescencia espiritual, están como que volviendo atrás en varios sentidos, se están deslizando debido al legalismo de un grupo denominado los judaizantes. Los judaizantes son una secta, vamos a decir, una herejía, una corriente de pensamiento que se infiltraba dentro de las iglesias y que les indicaba a los creyentes o a los recién convertidos que no bastaba con haber conocido al Señor Jesucristo, no bastaba con creer en Cristo, lo que se requería, lo que se necesitaba era añadir a esa salvación, a esa conversión, se necesitaba añadir el cumplimiento de ritos, el cumplimiento de una serie de prácticas que eran bastante detestables porque en un sentido todo eso era volver atrás. La carta de Pablo a los Gálatas es un clásico entre los libros bíblicos dedicados a corregir el legalismo, porque esta herejía generaba un peligro bastante grande para el cristianismo, porque lo que hacía era minimizar la obra perfecta y completa de Cristo con obras dictaminadas por la religión, por la religiosidad, por la tradición, tendientes a modificar la conducta del cristiano para lograr la salvación. Entonces, de esa manera,
Cristo no era suficiente, la obra de Cristo era insuficiente, porque había que añadirle, anexarle, por ejemplo, la circuncisión, la celebración de ciertos días especiales, la sacralización de algunas actividades y tareas sin las cuales esta persona no podía alcanzar de verdad la salvación. Ahora, el legalismo tiene siempre este nivel de atracción para la carne, para la naturaleza humana. Este legalismo judaizante llegó a fascinar a los gálatas. Pablo les dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para tener este retroceso tan grande en su vida cristiana? ¿Y por qué a los gálatas les fascina tanto el legalismo? Porque les hizo pensar que la ley les haría mejores cristianos, que volver a la ley les haría cristianos maduros, cristianos realmente completos. Esa era la ficción. Y eso ocurre porque la naturaleza pecaminosa de los gálatas se siente atraída por la ley, ya que la ley le da a la persona la oportunidad de hacer cosas, de realizar tareas que tengan que ver con su mejoramiento cristiano, con su avance. Y al realizar estas cosas, estos gálatas o cualquier persona que cae en el legalismo siente que puede medir sus resultados y compararse con otros para decir, yo soy mejor creyente que tú, yo soy mejor cristiano que tú, yo estoy en una altura superior a la tuya, yo estoy en un nivel más avanzado que ti. Eso indudablemente que lo único que hace es alimentar el orgullo en los logros personales. Por eso los gálatas fracasaron al creer que así avanzaban en su vida cristiana, cuando en realidad se estaban deslizando. Cuando miramos lo que el Señor enseña a Nicodemo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, vemos que Jesús le dice a Nicodemo, que probablemente estaba en la cúspide del sistema religioso judío de la época. Él era miembro del Sanedrín, estaba en la cúpula, era de las personas más respetadas y respetables, una persona que prácticamente era un ejemplo a seguir para muchos. Y Nicodemo le pregunta al Señor qué necesitaba hacer para tener la vida eterna, qué faltaba, qué requerimiento le estaría faltando a él probablemente en esta lógica de hacer cosas para mejorar y para ser mejores. Y el Señor le dice algo realmente tremendo. Le dice a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. En otras palabras, Nicodemo, nada de lo que haces, ninguno de tus esfuerzos te ha movido un milímetro en acercarte a Dios, porque las obras no te salvan. Nicodemo, el problema no es unas obras más o unas obras menos. El problema que tienes es que todo en ti está corrompido, todo en ti está derrumbado, estás totalmente perdido y lo que necesitas es nacer de nuevo. Es decir, ser regenerado. La regeneración es el proceso por el cual entramos en el reino del Señor. Nadie puede ver el reino de Dios, nadie puede comprender el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Por esta razón, con la regeneración entramos a la familia de Dios, pero este paso importante para ser lleno de todas las bendiciones del Señor es lo que Pablo ahora va a abordar en el pasaje que quiero compartirles, y y se puede graficar con la idea de la adopción. Para Pablo, adoptar a un hijo, a un niño, significa colocarlo como un hijo adulto. Para nosotros los cristianos tiene que ver con nuestra posición en la familia de Dios. Por lo tanto, un cristiano de verdad no es un niño, sino es un hijo adulto, adoptado, que recibe todos los privilegios que esto implica. Por esa razón, a través de la hermosa figura de la adopción, Pablo muestra que en Cristo los hijos de Dios tenemos todo lo necesario.
Y para ello va a describir 3 procesos gloriosos que llevan al creyente de ser un niño a ser un hijo. Vamos a mirar entonces, en primer lugar, el primer proceso que Pablo menciona acá es la preparación de un niño. Vamos a leer aquí el texto bíblico. La palabra del Señor aquí nos va a mostrar. Dice Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Bendito sea el Señor. La preparación de un niño. Aquí tenemos que decir algo interesante de la cultura propia del siglo I. En el Imperio Romano, los niños de los ciudadanos de la clase alta eran cuidados por esclavos, por los didáscalos, los que les enseñaban, los tutores. Eh, por esta razón, me gusta cómo Pablo plantea esta verdad para referirse a los Gálatas. Les dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí a los Gálatas? Está planteando lo siguiente. Eh, mientras un niño es pequeño, en el contexto del Imperio Romano, en la cultura de aquel entonces, aunque fuese el hijo de una persona muy adinerada, de una persona poseedora de una gran fortuna, de una cantidad enorme de propiedades, mientras ese niño que potencialmente va a ser el heredero de todo eso que tiene su padre, pero mientras es niño, no hay grandes diferencias entre ese niño y el esclavo que lo cuida. No hay grandes diferencias, porque mientras se era niño en el mundo greco-romano, no tenía derechos de ningún tipo. Por eso, aunque era niño, aunque era hijo del dueño, aunque se iba a convertir en heredero de todo eso, aunque potencialmente iba a recibir probablemente todo aquello, mientras era niño, prácticamente al estar junto con ese esclavo que le estaba enseñando, que lo estaba guiando, que lo estaba tutoreando, no había gran diferencia entre el niño y el esclavo. Es interesante esto. La niñez no generaba ningún derecho de propiedad o de herencia en ese tiempo. Por eso lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 2 es todavía más llamativo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esos tutores y curadores son los esclavos que el padre ha comprado para que le enseñen a leer, para que le enseñen aritmética, para que le ayuden a desarrollar sus tareas. Es más, algunos esclavos tenían incluso hasta la autoridad y la facultad de reprender al niño si no hacía sus lecciones, si no cumplía lo que tenía que hacer. Por lo tanto, entre un niño y un esclavo no habían grandes diferencias. Por eso, Pablo aquí nos hace una comparación interesante con la ley. Así como los niños en ese tiempo estaban bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, de la misma manera la ley mosaica, disciplinó a la nación hebrea y la preparó para la venida de Cristo. Eso Pablo lo explica en el capítulo 3, versículos 23 al 25 de esta misma carta a los Gálatas. Pero antes que viniese la fe, dice Pablo allí, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro curador, nuestro ayo. Sigue diciendo Pablo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe,
Ya no estamos bajo ayo. ¿Nota lo que está tratando de decirle Pablo a los Gálatas? Ellos estaban vueltos locos, fascinados con la ley, con el legalismo, con la posibilidad de cumplir estas reglas, estas normas, para darle cierto nivel de santidad, de espiritualidad, de cercanía a Dios, estar más cerca de Dios, ser más justos en la medida que cumplían en esta carrera loca de competencia de los unos contra los otros. Sin embargo, Pablo les dice, momento, a ver, deténganse un momentito. Ustedes en realidad lo que son niños. Volvieron atrás, volvieron a una etapa en que necesitaban de la ley, porque la ley es lo básico, es lo elemental. La ley nos muestra nuestra pecaminosidad, la ley nos tiene confinados como el esclavo tenía confinado al niño de la casa grecorromana de aquel entonces. La ley educaba a la nación israelita en las cosas básicas para mostrarnos lo pecadores que somos, para mostrar que somos esclavos del pecado, para mostrar que son absolutamente incapaces porque son niños, están en una etapa muy elemental y la ley tiene el propósito de llevarles a Cristo. Es un ayo, es un tutor, es un curador y ustedes están volviendo a la ley. El versículo 3, Pablo dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Qué frase tan tremenda Pablo señala acá. Con esta frase, Pablo hace notar que volver a la niñez era estar otra vez en esclavitud. Volver a la ley no era madurar, sino retroceder a una situación básica, a una situación elemental. La ley cumple su función al conducir a los israelitas hasta Cristo, donde está lo pleno. Por lo tanto, volver a la ley era desandar el camino que se había logrado avanzar. Volverse a la ley era volver a la etapa primaria. Volver a la ley no era crecer, era decrecer. Un reproche similar es el que hace el autor de Hebreos a sus lectores. Ahí en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, versículos 12 al 14, dice así, subrayo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué tremenda verdad. Tanto Pablo como el autor de la carta a los Hebreos consideraban que cuando un cristiano que ha conocido ya a Cristo, que ha logrado entender esta profundidad de la sabiduría de Dios, que está solo en Cristo, cuando ese cristiano empieza a volver a la ley, empieza a volver a esclavizarse a los rudimentos, se convierte de nuevo en un niño. Por eso la pregunta en esta mañana, ¿cuánto has madurado en tu vida cristiana? ¿Cuánto de Cristo conoces? ¿Cuánto de Cristo imitas? ¿Cuánto de Cristo has logrado ver formado en ti? Recuerda que Pablo le plantea y dice que él sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros, en vosotros, le dice a sus lectores. ¿Cuánta sabiduría has logrado encontrar en Cristo? Recuerda que en Colosenses estamos aprendiendo que la sabiduría está escondida solo en Cristo. ¿O acaso sigues tratando de agradar a las personas? ¿Sigues compitiendo con los demás? ¿Sigues tratando de que las personas te reconozcan? ¿Y te frustras cuando no tienes ese like que estabas esperando? ¿Sigues compitiendo por demostrar que eres el mejor que el otro?
y te amargas cuando no tienes ese cargo, ese privilegio, esa condición que le dieron al otro y no a ti. Sigues siendo incapaz de sujetarte a otro porque en tu opinión estás en una posición de superioridad tan alta que vives con la rebeldía de un cristiano preadolescente. Hermano, deja atrás el legalismo. Supera este infantilismo maduro y enfócate en Cristo, porque de lo contrario terminarás como los Gálatas, a quienes Pablo les tuvo que recordar el ABC del cristianismo. El ABC del cristianismo, Pablo les dice ahí en el capítulo 5, versículos 14 y 15, porque toda la ley, ¿quieren saber de ley? Les dice, ¿quieren saber de ley? ¿Quieren entender la ley? Bueno, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué les dice eso? El versículo siguiente lo aclara. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Que no seamos como estos Gálatas insensatos que habían dejado la plenitud de Cristo por volver a la ley, para empezar a competir y a pelearse los unos contra los otros. Y eso los estaba llevando a un nivel de destrucción mutua tan grande que Pablo tiene que recordarles nuevamente que lo elemental de la ley es que debemos amarnos los unos a los otros. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, vamos a ver otro proceso precioso que Pablo plantea acá, y es la adopción de un hijo. Permítame ampliar un poquito esto para que lo leamos mejor, para que leamos el texto. Dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué preciosa palabra. Hermosa palabra. Vamos a ver entonces acá una verdad que es preciosa y que los Gálatas necesitaban saber. Esta verdad es que el Hijo nos redimió para convertirnos en hijos. Partimos diciendo que el niño sin derechos, el niño infantil, el niño bajo un tutor, es como Israel bajo la ley. Por lo tanto, estar en esa condición de una vida legalista es estar en una esclavitud, es ser como un esclavo. Y lo que se requiere, lo que ha hecho el Señor, lo que ha hecho Cristo, no la ley, es redimirnos, es pagar el precio para salir de la condición de esclavitud para convertir a los Gálatas en hijos. Y esa figura preciosa, que es una figura de la salvación, es la adopción. El Hijo, dice aquí, nos redimió para convertirnos en hijos. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. El pasaje se está refiriendo aquí al cumplimiento de la promesa dada por Dios a Abraham. Los siglos transcurrieron y en cierta medida la promesa se había olvidado. Por esta razón los líderes religiosos del tiempo del nacimiento de Cristo no lo estaban esperando. Cuando nace el Señor Jesucristo, nadie tenía idea del cumplimiento de la profecía. Las personas que vienen siguiendo esta estrella, estos magos orientales, sabios orientales, tenían, qué terrible, más conocimiento que los propios escribas, los eruditos, los estudiosos de la palabra de Dios en Israel. Nadie tenía idea, se habían prácticamente olvidado de que el Señor iba a nacer, de que el Mesías tenía que nacer, cómo tenía que nacer, cuándo tenía que... No tenían absolutamente nada claro. Los siglos transcurrieron y en cierta medida la promesa se olvidó para todos ellos. Pero como Dios es fiel, la fidelidad divina requería que la promesa hecha se cumpliese en el tiempo que Dios había determinado soberanamente.
Cuando vemos entonces este versículo, aquí Pablo alude a este hecho, aunque sin duda la extensión es mucho más amplia de lo que estamos aquí observando, porque se trata de la aparición del Mesías, el Redentor del mundo, cuya misión había sido establecida por Dios en su soberanía. ¿Sabe desde cuándo? Desde mucho antes de la fundación del mundo. El plan eterno de Dios no surge de manera espontánea, paso a paso, como que vamos viendo cómo avanza esto y cambiamos o ajustamos. No es una improvisación. Dios ha planeado todo desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios es omnisciente. Nuestro Dios es providente. Nuestro Dios ha hecho provisión para todo. El plan perfecto de Dios se cumple al pie de la letra, milimétricamente, porque nuestro Dios es soberano. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, aquí la cruz se relaciona como el lugar en donde se produce la redención y la adopción. Ahora, tenemos claro el tiempo, pero ¿quién? Sigue diciendo Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjese que hay tres elementos importantísimos que Pablo proporciona acá para dar a conocer cómo ocurre este proceso de la adopción, cómo ocurre este proceso maravilloso. En primer lugar, dice que la persona, el agente de esta adopción, el que hace posible todo este proceso maravilloso para pasar de niños a hijos, es Jesucristo. Y nos da tres detalles importantes. Dice, Dios envió a su Hijo, es decir, este ser es un ser divino, es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Es el Verbo hecho carne. Es Cristo, la esperanza de la gloria, como estamos estudiando en Colosenses. Entonces es divino, pero también es humano. Dice, nacido de mujer. Nacido de mujer. El autor de Hebreos dice, me preparaste cuerpo. Entonces allí tenemos claramente a Jesucristo, Dios y hombre. Pero lo extraordinario es que Él nace en el contexto de la ley. Es decir, Jesús viene, Dios hombre, viene en el contexto de una ley, en el contexto rudimentario, vamos a decir, del que estábamos hablando en el pasaje anterior. Cristo nace y se sujeta a esta ley. En otras palabras, lo maravilloso de lo que Pablo está planteando acá es que Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, viene a nacer bajo la ley para cumplirla completamente, como el propio Jesucristo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Y esa expresión cumplirla es cumplirla hasta el tope, hasta el límite, hasta el último detalle. Qué precioso es saber que lo que ni usted ni yo jamás habríamos podido lograr, que ninguno de los Gálatas habría podido lograr jamás, Cristo vino, nació y vivió bajo la ley para cumplirla hasta en sus detalles más mínimos. La palabra del Señor nos muestra entonces que la justicia de Jesucristo es completa. Ahora, ¿por qué? El por qué vino, por qué ocurre esto en ese tiempo con esta persona, el versículo 5 nos aclara, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La palabra redención expresa la idea de pagar un precio para adquirir algo. Y aquí en este pasaje en particular, esa idea, esa expresión redención, se conjuga en una forma verbal que la Reina Valera traduce redimiese, para que redimiese. Lo que está haciendo aquí entonces esa palabra es mostrar el hecho de no solo pagar un precio, sino que también sacar del lugar en donde estaba. En griego eso es exagorase. Exagorase, así está conjugada. La partícula ex significa fuera, significa salir. En otras palabras, Cristo vino para pagar el precio
de los que estaban bajo la ley, esclavizados por la ley, y sacarlos de allí. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. En otras palabras, solo la redención obrada por Cristo puede libertar a las personas de la esclavitud de un sistema básico, elemental, para conducirnos a una posición de libertad mucho más favorable. Pablo utiliza entonces aquí esta expresión, esta forma, para darnos esa idea de que Él pagó el precio, de que Jesucristo pagó el rescate, la redención. Él pagó el precio de nuestra propia culpabilidad, de nuestro propio pecado. Él cargó sobre sí nuestros pecados, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y a través de este acto absolutamente completo, entonces una persona que cree en Él es librado completamente de toda forma de esclavitud. Este rescate, la compra que él hace allí, tenía que ver entonces con quienes estaban sujetos a esclavitud. Así como en el mercado de esclavos de aquella época, una persona compraba un esclavo y esa persona era cambiado de posición, el Señor Jesucristo nos ha redimido. Él ha pagado el precio de quienes estábamos bajo esclavitud por estar bajo la ley, que nos sujetaba a maldición a causa de este quebrantamiento que Cristo vivió por nosotros. Esta redención tuvo lugar cuando Cristo gustó la muerte en sustitución de quienes habían recibido esta sentencia. Los condenados a muerte por el pecado éramos nosotros. Jesucristo nunca cometió pecado, pero Él tomó nuestro lugar, hizo un proceso de sustitución. Él tomó nuestro lugar. Nosotros éramos los condenados, Él era el justo, pero el justo se puso en nuestro lugar para recibir sobre sí la pena justa por nuestro pecado. De esa manera somos libertados. Ahora, ¿qué es lo que logra esa redención? Sigo leyendo el versículo que Pablo nos dice: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿No le parece maravilloso esto? A mí me emociona cada vez que lo estudiamos. Todo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, el justo por los impíos, se produce para que pudiéramos ser adoptados como hijos. Esta palabra que Pablo usa acá para describir la adopción es un sinónimo de la palabra latina adoptio, que ha sido tomada del lenguaje del derecho romano. Y es un poquito diferente a la figura que nosotros tenemos hoy día de adoptar un bebé chiquitito. Es mucho más profunda esta idea. La adopción, en el concepto que Pablo está planteando acá, significaba recibir la adopción para alcanzar la condición de hijo adoptivo. Y esa condición de hijo adoptivo se refiere no tanto a un recién nacido, sino a una persona ya madura que tiene ya los derechos propios de un hijo adoptado, de un hijo que puede hacer uso de todo aquello que la herencia le permite tener, de todo aquello que su padre le ha otorgado. En otras palabras, ser adoptado significa tener la mayoría de edad con pleno derecho para acceder a las bendiciones propias de un hijo. Y esto se produce por la liberación de la maldición de la ley y ser aceptado como hijo de Dios. El Padre nos adopta gracias a la redención que el Hijo de Dios ha desarrollado para nuestro favor. En ese sentido, el creyente ahora es libre porque está unido al Padre en una relación filial. Y por eso le corresponde un derecho concedido por Dios por pura gracia.
Esta adopción no la merecemos. No son nuestras buenas obras las que nos hacen ser adoptados por el Padre. Es la obra única, perfecta, completa y cabal de Cristo la que posibilita que nosotros seamos redimidos de la esclavitud de la ley, salir de esta niñez y convertirnos en hijos adoptados por Dios con plenos derechos solo por la bendita y gloriosa gracia de Dios. Es el Padre que en libre acción adopta a los salvos por fe en Cristo. Cuando una persona es redimida al aceptar por la fe a Jesucristo y recibe entonces la justicia de Cristo, entonces el Padre libremente le adopta como su propio hijo. Por lo tanto, la encarnación tiene estas dos finalidades maravillosas. Cristo vino con estos dos propósitos maravillosos. Primero, rescatar a los esclavos y permitir que sean ahora hijos de Dios. Como dice el Evangelio de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esta verdad es claramente explicada por el Señor Jesucristo a unos judíos que habían creído en Él, y parece que habían creído bien superficialmente, ¿no? Allí en Juan capítulo 8, versículos 31 al 36, dice la palabra del Señor lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, déjeme subrayar esto, que no lo puedo dejar de lado. Si vosotros permaneciereis, fíjate que es un condicional, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Qué tremendo! Es posible creer un poquito en Cristo, pero todavía seguir pensando que con mi propia condición, que con mis propias obras puedo absolutamente salvarme de manera completa. Y tan triste fue este episodio que si usted sigue leyendo ese pasaje de Juan, finalmente Jesús a esos judíos que habían creído termina diciéndoles: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque hacen las obras de vuestro padre el diablo. Amados, hay solo dos opiniones: o somos hijos de Dios, adoptados por pura gracia, por haber aceptado la redención de Cristo y tener esa libertad, o somos hijos del diablo, queriendo salvarnos con nuestras propias obras, viviendo siempre compitiendo con los demás y nunca superando esa etapa rudimentaria de la vida. Hermanos, solo Cristo puede librarnos de la esclavitud del pecado. Solo Él puede hacer posible que seamos adoptados como hijos de Dios con plenos derechos. ¿Para qué seguir viviendo, amigo mío, como un esclavo, conformándote con las migajas, cuando podemos ser hijos con derechos sobre toda la casa completa? Deja atrás esa nimiedad, deja atrás esa niñez, deja atrás esa esclavitud. Rompe en esta mañana con ese pecado que te tiene esclavizado. Parte reconociéndolo. Tal vez no eres un adicto a las drogas, pero tal vez eres un adicto a la atención. Tal vez no eres un adicto al alcohol, pero tal vez eres un adicto a quizás qué cuántas cosas más. Si hay algo que te tiene absolutamente absorto, eso se convierte en una esclavitud. Si quieres ser verdaderamente libre, recibe por la fe la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Recibe por la fe la gracia del Señor y de seguro vas a ser adoptado como hijo bendito del Señor. En tercer lugar,
En tercer lugar, el tercer proceso que vamos a ver acá es ahora la herencia de un hijo. ¿Para qué tanto? Para qué querer todo esto? Dirás tú. Bueno, veamos este tercer proceso. Primero, un niño preparado por la ley en una etapa básica y rudimentaria. Luego, un niño adoptado por Dios gracias a la redención obrada por Cristo, donde se queda atrás la esclavitud y nos convertimos en hijos de Dios. Pero ahora vamos a ver qué pasa con ese hijo, la herencia que recibe ese hijo. Leamos el texto. Dice la palabra del Señor: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Esto se pone bueno. El cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. La herencia de un hijo. Indudablemente que aquí el contraste que Pablo presenta no es tanto entre niños e hijos adultos. Ahora pasamos a un proceso todavía más profundo, sino entre esclavos e hijos. Esclavos o hijos. Tal vez la mejor ilustración para esto sea la historia del hijo pródigo. ¿Recuerdas cuando el hijo pródigo cae en la cuenta de que ha pecado? Eso es lo primero. Hay que partir reconociendo que hemos pecado. Hay que partir reconociendo que estamos quebrados, que estamos destrozados, que estamos arruinados, que hemos destrozado todo. Y allí, cuando hacemos ese clic y decimos, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra Dios, contra mis semejantes, como el hijo pródigo. En ese momento, cuando nos damos cuenta de eso, es que necesitamos volver al Padre. Pero fíjate el error del hijo pródigo. Él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ah? Se da cuenta y quiere volver donde su padre. ¿Y cuál es la idea que tiene el hijo pródigo? Le pediré a mi papá que me haga como uno de sus jornaleros. Fíjate lo que hace la culpa, lo que hace el pecado, nos hace vivir como esclavos. Teniendo un Padre bueno y amoroso que es Dios, nos acercamos a Él como que si fuéramos esclavos, como que no tuviéramos ningún vínculo con Él. Esa vergüenza que produce el pecado en nosotros nos hace olvidarnos de qué Dios tan grande es el que nosotros tenemos. Los Gálatas acá, de alguna manera, se parecen al hijo pródigo porque volvieron a la ley, volvieron a tratar de ganarse el favor de Dios con sus propias obras, volvieron a tratar de competir con otros esclavos para ganarse el favor del amo, para ganarse el favor del dueño de la casa. Parece que el hijo mayor del pródigo también tenía la misma actitud, porque cuando ve llegar a su hermano perdido se enoja, se pone envidioso. Ah, claro, a él le das una fiesta, a él le matas un animal para hacer una fiesta, a él le das el anillo, y yo he estado aquí cuántas veces y nunca me has dado ni siquiera un corderito, ni siquiera un cabrito. Parece que el hijo mayor vivía también como un esclavo, bajo leyes, compitiendo, sintiéndose como otro más de los esclavos. Qué triste es vivir la vida cristiana sintiéndote como en una condición absolutamente distinta a la que Dios ha establecido gracias a la redención que Cristo logró en la cruz, cuando nos libertó del pecado, de la muerte, de la ley, del diablo y de nosotros mismos, y nos dio la posibilidad de ser hechos hijos y no esclavos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Para ilustrar esto, voy a tomar prestado una serie de contrastes hermosos que el erudito Warren Wiersbe expone sobre este pasaje, que seguro nos van a ilustrar bien esta verdad. ¿Por qué es mejor ser hijo y no un esclavo?
En primer lugar, el hijo tiene la misma naturaleza que el padre, no así el esclavo. Cuando confiamos entonces en nuestro Señor Jesucristo, dice ahí el texto, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, viene a vivir en nosotros. ¿Y esto qué significa? Significa que somos participantes de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro. El esclavo no tiene ningún vínculo con su amo, pero el hijo tiene un vínculo con su padre. Y al ser adoptados, aunque no éramos de la misma naturaleza, al ser adoptados en la familia de Dios, el Espíritu Santo que está en el Hijo viene a nosotros. Y por esa razón podemos decir, Abba, Padre, podemos recibir la misma naturaleza de hijos de Dios. ¿No te parece una cosa maravillosa? ¿Para qué seguir viviendo como esclavo si el Señor nos da la posibilidad de ser hijos? En segundo lugar, podemos ver otro contraste. El hijo tiene padre, mientras el esclavo tiene un amo. Ningún esclavo puede llamar a padre a su amo. Pero cuando el pecador confía en Cristo, recibe el Espíritu Santo que le da testimonio de que es un hijo de Dios, como dice Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Por esa razón es natural que un bebé llore, pero no que hable con su padre. El Espíritu, cuando entra en el corazón, dice, Abba, Padre, Abba, Padre. Y en respuesta el creyente clama, Abba, Padre. Esa palabra Abba es una expresión aramea que nos habla de relación, nos habla de cercanía. El hijo tiene padre, el esclavo solo tiene un amo. Un tercer contraste hermoso que vemos acá es que el hijo obedece por amor, mientras que el esclavo obedece por temor. Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de un creyente, lo que crece, lo que en primer lugar explota dentro de su corazón, es el amor. Porque Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos enseña que el fruto del Espíritu es amor. Lo primero que se produce es amor. Si tú estás viviendo una vida cristiana y necesitas que alguien te esté latigando, que alguien te llame la atención, que alguien te esté retando, si necesitas que las predicaciones sean una especie de azotes públicos, entonces seguramente estás viviendo como esclavo, no como hijo. Pero cuando no necesitas ni que te den órdenes, ni que te amedrenten, ni que te pongan en disciplina, cuando no necesitas nada de eso, sino que lo haces sencillamente porque el amor de Dios ha hecho explotar tu corazón, entonces vas a empezar a entender lo que es de un hijo. El amor de los unos por los otros es lo más elemental que nos va a enseñar la ley al conducirnos a Cristo. El amor entre los cristianos es algo que muestra la evidencia de que somos hijos de Dios, pero si estás todavía segmentando a este sí, a este no, entonces yo me quiero juntar solo con estos, o si quiero vivir solo con estos, no quiero, hermano, piénsalo. No estás viviendo como hijo, estás viviendo como esclavo. Un cuarto contraste que nos muestra Birsby es, el hijo es rico, mientras que el esclavo es pobre. ¿En qué sentido lo dice la palabra del Señor esto? En el sentido de que somos hijos y herederos. Eso le dice Pablo a los Gálatas. Si somos hijos, entonces somos herederos. ¿Por qué? Porque al ser adoptados por Dios, somos colocados en la posición de hijos adultos, no de bebecitos, no de guaguitas, no de ay, pobrecito. No. Entramos en una relación con Dios como hijos adoptados, pero maduros, adultos, con plenos derechos, no para andar haciendo boberías o niñerías y seguir teniendo peleas de mocosos pequeños. No, ahora, cuando el Señor nos adopta como hijos adultos,
que tenemos en Cristo la posibilidad de acceder a todos los privilegios de un hijo adulto, responsable, que se hace cargo de sí mismo y se hace cargo de los demás. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Podemos entonces ahora en Cristo empezar a aprovechar nuestra herencia. Dios ha dispuesto, como dice Pablo a los Efesios, riquezas de su gracia, las riquezas de la gracia de Dios. No es por ley, ahora es por gracia. Un hijo adoptado por Dios empieza a conocer, empieza a entender y empieza a experimentar las riquezas de la gracia de Dios. En Filipenses nos habla de las riquezas de su gloria. En Romanos 2:4 nos habla de las riquezas de su benignidad. Te empiezas a dar cuenta lo bueno que es Dios, conoces sus atributos, profundizas en una relación maravillosa con el Señor. En Romanos 11 se nos habla de las riquezas de su sabiduría. La palabra del Señor es una fuente inagotable. Pero cuando vivimos como esclavos, no apreciamos nada de eso. No apreciamos la gracia, no apreciamos la gloria de Dios, no apreciamos la sabiduría de Dios. Sentimos que hemos llegado a un punto en que ya nadie nos enseña, nos marginamos de las enseñanzas, nos marginamos de el estudio de la palabra del Señor, porque sentimos que competitivamente ya logramos toda nuestra lista de requisitos y somos superiores a los demás. ¡Qué absurdo! Qué absurdo es vivir compitiendo con otros que han recibido la misma herencia que tú y que yo. Nada te hace mejor a ti que a mí, ni a mí mejor que a ti. El único grande, el único digno de gloria es nuestro Dios, y a Él le glorificamos. Gracias a esas riquezas maravillosas que, como hemos estudiado en Colosenses, se encuentran en Cristo, es que el Hijo tiene un futuro brillante, mientras que el esclavo no tiene un futuro. Aunque muchos amos benignos en la antigüedad proveían de ayuda para los esclavos en la vejez, la ley no lo exigía. La ley ni siquiera provee para tu futuro. Sin embargo, un buen padre siempre provee para su hijo, como dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 14. El buen padre siempre provee para sus hijos. Hasta aquí la cita del erudito que he mencionado recién, Warren Wiersbe. A la luz de estos interesantísimos contrastes, la pregunta en esta mañana es, ¿qué estás celebrando hoy? ¿Sigues celebrando el Día del Niño? ¿Sigues celebrando el Día del Niño? ¿Inmaduro? ¿Dependiente? ¿Ignorante? ¿Lejano al Señor? ¿Tutoreado por una ley básica? ¿Sigues celebrando el Día del Niño con berrinches cada cierto tiempo? ¿Con esa competitividad absurda que te hace pelear por demostrar que eres mejor? ¿Te has fijado en el fútbol lo ridículo que es cuando los jugadores se enfrascan en una pelea? ¿Qué están haciendo esos tipos? Los está viendo todo el mundo, están siendo transmitidos por televisión, está grabándose eso y todo el mundo los ve. Pero el fútbol nos da unos ejemplos terribles. Un tipo que mordía a otros. Una hinchada que le arrojaba bananas a un jugador cuando iba a sacar un tiro de esquina. ¿Por qué ocurre eso? Simplemente porque la naturaleza pecaminosa nos lleva al extremo absurdo de tratar de demostrar que somos mejor que el otro, queremos ganarle al otro. Creemos que necesitamos demostrar eso para alcanzar a tener algo de fama, algo de gloria. Fíjate lo impresionante que son las leyes en el fútbol. No, es que tarjeta roja, tarjeta amarilla, el VAR, hay que ver ahí si lo hizo o no lo hizo. La ley pesa sobre todas estas cosas cuando la gente está compitiendo por ser mejor que otros. Y si nos parece estúpido lo que nos muestra el fútbol en esos berrinches propios de la naturaleza pecaminosa, ¿cuán más
torpes son las explicaciones de la gente. No, es que son cosas del fútbol. No es que es natural enojarse en la cancha. Empezamos a naturalizar conductas absolutamente absurdas y necias. Ahora, si eso del fútbol lo llevamos al matrimonio, ¿cuántas cosas estúpidas se dice un esposo y una esposa cuando están ofuscados, enojados, esclavizados por los celos, por el odio, por el enojo, por demostrar que yo tengo la razón y tú no la tienes? Y qué triste es cuando esas relaciones tóxicas de esclavos, peleas de esclavos, se llevan a la iglesia, cuando pelean los ministros y se dicen estupideces, cuando ya los argumentos no son suficientes y se empiezan como decimos en Chile, sacar los trapitos al sol y empiezan a mostrar quién es más, quién es menos. ¿No te parece que es un buen tiempo para empezar a celebrar el Día del Hijo y no el Día del Niño? ¿No te parece que es un buen momento para dejar atrás los rudimentos de una ley que ya está superada y partir con el ABC, amándonos los unos a los otros? Yo no sé si eres un hijo o eres un niño todavía. Yo no sé si estás esclavo de pasiones desordenadas como estos futbolistas ridículos que hacen cosas torpes por ganarse el favor de los demás. Yo no sé si eres un esposo que ha maltratado a su esposa. Yo no sé si eres un adicto a alguna droga, a la pornografía, a la atención. No sé si eres un inmaduro quien no logra superar la etapa de balbuceo y estar buscando siempre la atención de los demás. Pero esta mañana quiero invitarte a que no solo pienses en ti, sino que pienses en tus hijos. ¿Qué estás celebrando hoy día? ¿El día del niño o el día del hijo? Adoptado, colocado en la casa como un adulto con plenos derechos, libre, próspero en todos aspectos, con un futuro glorioso. ¿Qué estás celebrando hoy día? ¿Qué quieres celebrar hoy día en tu hijo? ¿Cuál es el mejor regalo que en esta mañana le quieres dar a tu hijo o a tu hija? Tengo un amigo que trabaja en los centros de distribución de una cadena de negocios importante en el país y nos decía que hay líneas y líneas de producción de smartphones, tablets, televisores. La gente en medio de la pandemia, con todas las precariedades que hay, comprando y comprando y comprando cosas para compensar tal vez la falta de cariño, la falta de amor hacia sus hijos con cosas. ¿Cuál es tu mejor regalo para tu hijo hoy día? ¿Un smartphone? ¿Cuál es el mejor regalo para tu hijo? ¿Una suscripción a alguna plataforma de entretenimiento? Yo creo que el mejor regalo para nuestros hijos en el día de hoy es Cristo. Sí, Cristo. No necesita una batería para estar cargado. No necesitas un software para comunicarte con Él. Él está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a tu lado. ¿Sabes lo que va a hacer Cristo con tu hijo? No le va a hacer un adicto, no le va a hacer un irrespetuoso, no le va a convertir en un hijo pródigo que va a terminar comiendo algarrobas. Si Cristo es el mejor regalo que le vas a dar a tu hijo en esta mañana, déjame decirte que Cristo va a redimir a tu hijo. Va a ponerse en su lugar en la cruz del Calvario para que hasta el pecado más insignificante o el más grave que pueda llegar a cometer tu hijo y tu hija sea perdonado por la gracia del Señor. Le va a redimir, le va a perdonar, le va a justificar, le va a santificar, va a permitir que tu hijo sea adoptado por el mejor padre. Ni tú y yo somos tan buenos padres como quisiéramos.
Tú y yo hemos fracasado seguramente muchas veces como padres, pero hay un Padre en los cielos que no fracasa nunca. Tú y yo, si nos ponemos a pelear y a discutir quién de los dos es mejor papá, en realidad los dos hemos fracasado. ¿Por qué mejor no dejamos que nuestros hijos, nuestras hijas, sean adoptados por el mejor de los padres? Y sobre todas las cosas, Cristo le va a dar a tu hijo o a tu hija la posición de heredero, la posición de heredera de todo lo que Cristo logró para él y para ella en la bendita cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Este amor grande, maravilloso, sublime, eterno que Dios tiene es el mejor regalo que nuestros niños y niñas, o mejor dicho, nuestros hijos e hijas, pueden obtener hoy día. Si tienes el privilegio de tener a tu hijito o a tu hijita ahí cerca, tómale su mano, abrázalo y oremos juntos en esta mañana.